Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción!
Buenos días. Vamos a ir activando la cámara, por favor. Los que faltan por la cámara, por favor. ¿Cómo amanecen? Buenos días. Yo estoy muy bien. Sí, excelente. Excelente. Qué buenamente. Qué bueno. Sí, sí, excelente. Muy bien. Y ustedes se ven espectacular. Los veo, mira, y estoy sorprendidísimo. Impresionante. Bien. Vamos entonces a listo, ahora sí. Muy bien. Ok. Déjenme que hoy tuve un pequeño percance y por supuesto, por eso los llamé un poco tarde. Ya voy. Vamos a buscar esta. Bien. Ok. Ok. Ahora sí, vamos a lo que nos compete de una vez. Estábamos viendo las funciones oxigenadas, ¿cierto? ¿Verdad? Donde el oxígeno cumple un papel importante porque se adiciona o está presente en la cadena de los compuestos orgánicos. Hay muchos compuestos, ¿no? De hecho, si recordamos con ciencias naturales, ¿recuerdan cuando vimos cómo eran los bioelementos? Eran los elementos químicos que conformaban la vida, básicamente, ¿verdad? Ahí teníamos varios elementos. No sé si recuerdan que teníamos como un acróstico, una mnemotecnia para nombrarlos. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran? Los bioelementos. ¿O no recuerdan? ¿No recuerdan cuáles eran? ¿Cuáles eran los bioelementos? ¿Me los nombran? No era carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo. Ok, ¿verdad? Carbono, ¿verdad?
hidrógeno, oxígeno. Hasta ahí estamos con el CHO. Luego, ¿cuál venía? El fósforo. Claro, sí. El P. ¿Cuál venía? Nitrógeno. La, Nitrógeno, ¿verdad? Nitrógeno. Luego venía Calcio. no era. No venía ahí en fósforo, creo. No creo fósforo. que no. Pero el símbolo químico era P, ¿cierto? Fósforo. Y por último, me falta uno. Bioelemento orgánico, a ver. ¿Cuál falta? Uy, Dios mío. Ese elemento los hace sufrir. El azufre. El azufre. No sufran tanto, ¿oyeron? ¿Cuál es el símbolo químico del azufre? S. Ese, ¿verdad? De sulfuroso, de sulfúrico. El azufre. Muy bien. ¿Verdad? Sí sufren. ¿Verdad? Ahí tenemos. Tenemos exactamente lo que está allí. ¿Verdad? Es la regla como la cual nosotros lo recordamos. Aquí está. Esta palabrita, ¿verdad? Que es como con los símbolos químicos. Esta que está aquí. Chum. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, estos dos en química orgánica, ¿qué es lo que forman? Cuando las cadenas son solo carbono e hidrógeno. Hidrocarburos. Hidrocarburos, muy bien. Hidrocarburos. ¿Verdad? Hidrocarburos. Luego tenemos hidrocarburos, ¿verdad? Carbono, hidrógeno y cuando está el oxígeno presente. ¿Cuál hemos visto hasta ahora? Alcohol. Alcoholes. Muy bien. ¿Qué más? Y los bencenos. Sí, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, la parte de los bencenos. Ajá, No, fenoles. es fenoles. Y hoy vamos a ver éteres, ¿verdad? Éteres. Todavía faltan otros, pero hasta allí, ¿verdad? Obviamente después cuando se combinan todos con el nitrógeno, tenemos las funciones nitrogenadas y así vamos. El fósforo y el azufre son compuestos quizás minoritarios, pero están presentes, por ejemplo, en la cadena de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Con el grupo fosfato, están presentes en las proteínas, ya eso lo vamos a ver. Pero básicamente ahí tenemos estos elementos, ¿verdad? Van a ir formando todos los compuestos orgánicos que conocemos, dependiendo obviamente de la configuración. Entonces, hasta el momento hemos visto alcoholes. ¿Alguien recuerda cuál es la función que caracteriza a los alcoholes con el cual la identificamos? OH. OH, ¿verdad? Tenemos una cadena carbonada R y está adicionada a la cadena un grupo oxidrilo, ¿verdad? OH. Muy bien, ahí tenemos. ¿Cómo reconocemos a los fenoles? Están o sea, no benceno y añadido el OH. Perfecto, entonces allí lo vamos a escribir todo en rojo, ¿verdad? En el caso de los fenoles tenemos un anillo bencénico completo, ¿verdad? Porque él está allí. Y tenemos un grupo OH. Aquí lo voy a poner abajo, pero es igual, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el fenol. Perfecto, que es el grupo principal. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros, ¿verdad? Junto con los alcoholes, junto con los alcoholes, ¿verdad? Los fenoles son un caso como muy particular. Entonces, ¿por qué junto con los fenoles? Ya, la cámara, ahí, ok. ¿Por qué junto con los fenoles nosotros vamos a estudiar, por qué junto con los alcoholes vamos a estudiar a los éteres, ¿verdad? Porque, ya, se está viendo un poco dobladito. Ahí, eso ahí. Ok, entonces, miren lo que va a pasar, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí para que tengamos eso en cuenta. Vamos entonces, vamos a agarrar otro colorcito que tengo hoy varios, ¿verdad? Entonces tenemos aquí con los éteres, ¿verdad? Vamos a ver por qué lo estudiamos con los alcoholes, por qué están juntos, ¿verdad? A ver,
Esto básicamente es por lo siguiente. Obviamente vamos a tener una cadena carbonada, la voy a llamar R. Recuerden que siempre R es la cadena carbonada. Esa cadena carbonada, ¿verdad? Según el alcohol, ¿verdad? Para los alcoholes tenemos el grupo oxígeno unido con un hidrógeno. Esto es un alcohol, ¿verdad? Esto es un alcohol. Aquí está, esto es un alcohol. ¿Sí o no? Que es una cadena carbonada con un OH. Lo único que estoy señalando es el enlace oxígeno-hidrógeno, pero este es el mismo OH. ¿Estamos de acuerdo? Este es el mismo OH. Perfecto. ¿Qué pasa con los éteres? En el caso de los éteres, el oxígeno, este hidrógeno es sustituido por otra cadena carbonada, ¿verdad? La voy a llamar R', por otra cadena carbonada. Por eso es que está con los alcoholes. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, es de la siguiente manera. Tengo una cadena carbonada, enlace. ¿Con quién nos vamos a lanzar? Con el oxígeno, ¿verdad? Muy bien, pero el oxígeno también se va a enlazar con otra cadena carbonada. Significa, esta es la función éter. Esta es la función éter. Ahí está, así. Entonces, repito, a diferencia de los alcoholes, ¿verdad? Que tiene OH, es decir, que el oxígeno está enlazado a una cadena y al grupo hidrógeno y al elemento hidrógeno. En el caso del éter, ese hidrógeno no está. Significa que para que se forme un éter debe estar como en el medio, ¿verdad? En una parte intermedia, no en el medio, en una parte intermedia de la cadena. En una parte intermedia. Esa es la primera razón por la cual estudiamos alcoholes y éteres juntos. Es la misma función, lo único es que en los alcoholes uno de los enlaces oxígeno está con una cadena carbonada y en el caso de los éteres, uno de los dos enlaces del oxígeno están con cadenas carbonadas. ¿Estamos de acuerdo? Segunda razón por la cual estudiamos esto juntos. A ver, vamos a, no sé, vamos a poner a prueba, no, a Valencia no, ni a Reyes, ni a Guamán. Ellas siempre están hablando. Vamos a ver. A ver, Campaña, tú que estás aquí con nosotros, vivo y presente, ¿me puedes decir un alcohol que tenga más de dos carbonos en la cadena? ¿Un alcohol? Campaña, un alcohol que tenga más de 2 carbonos en su estructura, por favor. Campaña. Campaña. Ok, de acuerdo. Vamos con otra persona. Gracias, Campaña, por tu participación. A ver, Andrés, dime un alcohol que tenga más de 2 carbonos en su estructura. Dígame uno. Más de 2 carbonos, Andrés. No se escucha. No se escucha, Andrés. Tienes el audífono desactivado, pero no tiene volumen. Entonces, un alcohol con más de 2 cadenas, más de 2 carbonos. ¿Cómo sería? Un ejemplo. Vasco, acomode la cámara, que solo le veo la frente. ¿Tampoco Álava nada? No escucho Álava. Revise su audio. Está desactivado, pero cuando habla, no lo escucho. Sé que está hablando porque mueve los labios, pero no se le escucha nada.
Nada. Bueno, vamos con otro mientras arreglas el problema del audio. A ver, Roldán, un alcohol de más de 2 carbonos en la cadena. Dime un ejemplo. Cualquier alcohol que tenga más de 2 carbonos en su cadena principal. Isopropano. ¿Cuál? Alcohol secundario. Isopropano. Ajá, pero si es un alcohol, ¿cómo es la terminación, Katia? Me estás diciendo el de 4 carbonos, está bien, pero ¿cómo es la terminación si es un alcohol? ¿Vasco? ¿Me ayudas? Isopropílico. O sea, ¿Cómo? isopropílico. Briones, ¿me ayudas con el alcohol que quiere nombrar Roldán? Creo que es el de 4 carbonos, si mal no escuché, pero ¿cómo se llamaría? Alcohol isopropílico. Alcohol isopropílico. Perfecto. Vamos a colocar entonces el alcohol isopropílico, ¿verdad? Muy bien. Que se llamaría isopropanol. Vamos a utilizar otra hoja, ¿verdad? Isopropanol es el que está mencionando, ¿verdad? Recuerden que la terminación es en ol. Isopropanol. O, ¿verdad? Alcohol, que también sirve, isopropílico. Las dos terminaciones, las dos nombres son válidos. Muy bien. Ok. Dice propílico, dice propanol. ¿Cuántos carbonos tiene ese alcohol? A ver, ¿quién me dice? 4, perfecto. Pero tiene este prefijo iso, ¿verdad? Que está adelante. Entonces tengo C y tengo así, ¿verdad? CH3, CH3 y CH3. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. 4 y esta es la disposición. Y este carbono tiene 3. ¿Qué le faltaría para que fuera un alcohol? ¿Qué le faltaría? El OH. El OH. OH. Aquí está, el OH. Muy bien. Ahí está. Ese es el alcohol. Alguien me dice, vamos a ver, Villalba, fórmula molecular de ese compuesto. Fórmula molecular. Fórmula molecular. Es decir, me vas a decir cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos en este caso tiene esta cadena para escribir su fórmula molecular. Estoy hablando de cosas básicas, no estoy avanzando a éteres. Dígame pues. Facilito, Luis, hay que contar lo que está allí. ¿Cuántos carbonos, cuántos oxígenos y cuántos hidrógenos tiene la cadena? Villalba. Toasa. Dígame cuántos carbonos tiene esa estructura. Tiene 3 carbonos. 3 carbonos, ¿segura? Cuente cuántos carbonos. No lo vi. 4, por ejemplo. Entonces, C4. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos? 10. 10. Muy bien. ¿Cuántos oxígenos? 1. 1. Oh, perfecto. Ahora quiero que tengan en la mente esto. Esta es la función éter. Una cadena carbonada unida al oxígeno y ese mismo oxígeno a otra cadena carbonada. Quiero que me digan cómo lo escribiría
un éter, teniendo un oxígeno en el medio, que también tenga 4 carbonos, igual que este alcohol. ¿Qué tengo que hacer? Lo siguiente, ¿verdad? Lo puedo hacer de varias maneras, pero esta puede ser una. Voy a colocar el oxígeno, ¿verdad? En el medio, y tiene lado y lado, con cadena carbonada. Para que tenga 4, ¿cuántos carbonos puedo dibujar de este lado y cuántos carbonos puedo dibujar de este lado? 2 de cada lado. 2. 2 de cada lado. Muy bien. Entonces aquí colocamos, ¿verdad? CH2, CH3, CH2 y CH3. Esa puede ser una manera de escribir uno. En la otra manera, ¿cuál puede ser? No necesariamente tiene que ser simétrico. ¿Cómo puede ser la otra? Uno y del otro lado 3. Perfecto. CH3 y aquí coloco CH2, CH2, CH3. Muy bien. A ver, a este al de arriba lo voy a llamar 1, ¿verdad? Y al de abajo 2. Vamos a ver, vamos con el número 1. Guamán, dígame cuántos carbonos en el número 1. ¿Cuántos carbonos tiene el de arriba? O sea, en total son 4. 4, perfecto. ¿Cuántos hidrógenos? 7. 7, ¿seguro? Tengo 3 y 2. Son 10. Son 10. ¿Y cuántos oxígenos? 1. 1, perfecto. Valencia, el número 2, dígame cuántos carbonos tiene este éter. 4. 4, perfecto. ¿Cuántos hidrógenos? 10. 10. ¿Cuántos oxígenos? 1. 1, muy bien. ¿Qué observan con este alcohol y con estos éteres que tienen el mismo número de carbono? Es igual. ¿Qué es igual? ¿Qué es lo que es igual? O sea, no cambia. Carbono y hidrógeno. Ajá, no cambia. Ah, ¿cómo se llama esto? Cuando yo escribo esto, ¿cómo se llama? Fórmula molecular. Muy bien. Entonces, los alcoholes, ¿verdad? Y los éteres, los alcoholes y los éteres, con el mismo número de carbono, tienen la misma fórmula molecular. La misma fórmula molecular. Obvio, si este tiene 5 carbonos y este tiene 4, pues no, ¿no? Los que tienen el mismo número de carbono tienen la misma fórmula molecular. Significa que recuerdan cuál es el concepto que estamos viendo aquí. Cuando dos elementos, cuando dos cadenas tienen la misma fórmula molecular, ¿cómo se llaman? Vamos a ver si recuerdan los primeros temas. ¿Cómo se llama cuando dos compuestos comparten la misma fórmula molecular? Oh, Dios mío. ¿Se llaman cómo? Isómeros. 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 Muy bien. Entonces, los alcoholes y los éteres, ¿qué son? Entre ellos dos. Isómeros. Isómeros. ¿Y qué es lo diferente? Porque recuerdan que habíamos visto isómeros de posición, pero en este caso, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es diferente entre este y este? La posición. Escritura. No, la posición no. ¿Qué es lo diferente? La escritura. Cuando yo hablo de alcohol y cuando hablo de éteres, ¿cómo lo llamamos nosotros eso en química? Hidrocarburos, alquenos, alcanos. ¿Cómo se llaman eso? En química orgánica, para diferenciar un compuesto de otro, ¿a qué nos estamos refiriendo? Compuestos oxigenados. A funciones. La función que tiene el compuesto. No necesariamente oxigenada, estamos hablando también de alquenos, alcanos. Por ejemplo, entre un alqueno y un alcano sabemos que es un enlace, el tipo de enlace que los diferencia. Entonces, en el caso de los alcoholes y los éteres es la función. Aquí es OH y aquí es solamente una O en el centro. Entonces, la función química. Entonces, son isómeros de función.
¿verdad? De función. Tenemos isómeros espaciales, isómeros de cadena, isómeros de posición, y en este caso se llaman isómeros de función. Por eso los alcoholes y los éteres se estudian juntos, porque estos compuestos comparten la misma fórmula molecular, pero son funciones químicas diferentes, ¿verdad? Son funciones químicas diferentes. A eso quiero llegar. Por eso es que nosotros estudiamos alcoholes y éteres juntos, porque son isómeros de función. Lo acabamos de comprobar y usted puede hacerlo con cualquier compuesto, ¿verdad? Obviamente de dos carbonos en adelante, porque si yo tengo un solo carbono, imposible construir un éter con un solo carbono, porque de este lado obligatorio entonces sería un hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? No existe un éter de un solo carbono. Sí existen dos, porque yo puedo colocar CH3 o CH3, ese sí existe, ¿verdad? Entonces de dos carbonos en adelante, junto con el alcohol que tenga el mismo número de carbonos, son isómeros. Usted lo puede comprobar con cualquiera. ¿Sí? Entonces son isómeros de función. Por eso lo estudiamos juntos. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Perfecto. Antes, en estos minutos nos va a alcanzar para ver la nomenclatura. Solamente la regla, cómo lo vamos a nombrar, ¿verdad? Y entonces haríamos 2 o 3 nomenclaturas en la próxima parte de la clase, y entraríamos en lo que son las propiedades químicas y físicas, es decir, ver los mecanismos de reacción que tienen los éteres. Entonces vamos a ver con el material que está obviamente en la plataforma cuál es la regla de nomenclatura que tenemos aquí. Entonces vamos a compartir la pantalla, ¿verdad? En este caso ahora vamos con la plataforma. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos la nomenclatura, ¿verdad? La nomenclatura dice, para nombrar los éteres tenemos dos alternativas. Ojo, es importante esto, es decir, que las dos son válidas, así como dijeron ahorita, alcohol isopropílico e isopropanol, las dos formas son válidas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos dos alternativas. Vamos con la primera, ¿verdad? La primera es considerar el grupo alcoxi como sustituyente. Entonces, aquí tenemos el grupo alcoxi, por supuesto, es este grupo que está aquí, ¿verdad? El O con la cadena, ¿verdad? Con la cadena más sencilla. En este caso, por eso escogí la más corta, ¿verdad? Y en este caso, el más pequeño es este que está aquí. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, y en este caso, el caso más pequeño es este y este de este lado. Y entonces el que queda, ¿verdad? Este que está aquí, lo nombramos como un alcano. El que queda, el que está fuera del cuadrito, lo nombro como un alcano. Bueno, en este caso es un aromático, ¿no? Pero es la cadena principal. Entonces, en este caso, metoxi. ¿Por qué me? Porque sabemos que en esta puntica que está aquí, en este vértice, está un CH3. ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la fórmula esquelética. Ahí está un CH3 pegado a este oxígeno. Por eso se llama metoxi. Met del metano, del metilo que está allí. Y oxi porque está unido a un oxígeno. Metoxi. Luego contamos los carbonos que están después de la cadena que va a ser la principal. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Lo nombro como un alcano. Aquí está, ¿verdad? Tenemos 4 carbonos. Metoxibutano. Entonces, la cadena más pequeña terminada en oxi y la cadena más grande como un alcano normal que ya ustedes han manejado. Vamos con esta. En este caso, ambas cadenas son iguales. Observen, tengo aquí un carbono y aquí tengo otro carbono. Ahí hay dos. Aquí tengo un carbono y aquí tengo dos. Entonces, cualquiera de los dos que usted agarre para que termine en oxi está bien. Y el otro en alcano. Aquí tenemos entonces etoxi, porque tiene dos carbonos. Recuerden que el prefijo es et, lo termino en oxi porque está unido con el oxígeno. Etoxi, y la que está afuera, que sería la cadena principal, etano. Aquí tenemos dos anillos bencénicos, ¿verdad? Entonces, el anillo bencénico, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos un sustituyente es el fenil, pero en este caso sería fenoxi, ¿verdad? Este es el fenil, pero unido a un oxígeno, fenoxi, y este es un benceno, fenoxibenceno. En este caso,
Este éter, la cadena más sencilla, la que voy a nombrar como un sustituyente, es esta. Tengo un solo carbono, este que está aquí. Este que está ahí en la puntita, que es de forma esquelética. Por eso se llama metoxi, ¿verdad? Un solo carbono termina en oxi. ¿Y cómo se llama la cadena más grande? Benceno. Metoxibenceno. Su nombre tradicional es el anisol, pero este es el nombre del IUPAC. Metoxibenceno. Y en este caso tenemos un éter doble. Si observan esta parte de la cadena, este cuadrado es exactamente igual a este cuadrado. ¿Y cuántos carbonos tenemos aquí? 1 y aquí tengo 2. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2. Sería 1,4 porque vamos a nombrar, por supuesto, los carbonos que están dentro del benceno. Este es el 1, este es el 2, este es el 3 y aquí tenemos 4, ¿verdad? 1,4 di porque hay 2. 1,4 dietoxibenceno. Ahora, ¿cómo se llama la posición 1,4? A ver quién se acuerda. Cuando tenemos 1,4, ¿cómo se llama la posición con la letra? ¿Cómo? Para. Bien. Entonces aquí pudieron haber colocado P-dietoxibenceno, que significa para y es 1,4. También es válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta con esta nomenclatura? Con esta primera opción, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué es lo que no entiende, joven? Dígame exactamente qué es lo que no entiende para poderle explicar. La P. La P, recuerden que nosotros vimos las posiciones en el anillo bencénico. Tenemos orto, cuando los sustituyentes están en el carbono 1 y en el carbono 2, ¿verdad? Tenemos meta cuando está en el carbono 1 y en el carbono 3. Y para cuando están en el carbono 1 y en el carbono 4. Esto aplica para el anillo bencénico, que solamente, ¿sí? Para el anillo bencénico. El anillo bencénico tiene 6. Y puedo tener, y esto es cuando están solamente 2 sustituyentes. Cuando hay más de 2, ya esto no se usa, ¿sí? Ya no es válido. Solo cuando hay 2. Es decir, cuando tengo un sustituyente en el 1 y un sustituyente en el 2, yo puedo decir 1,2 o puedo decir orto. Es lo mismo, es como resumido, con la letra O. Si tengo un sustituyente en el carbono 1 y otro en el 3, puedo decir 1,3, como ustedes lo conocen, o puedo decir meta o M, es lo mismo. Habla de la misma posición. Y en este cuadro, ¿dónde están? 1, 4, porque son las posiciones contrapuestas. Este sería el 1 y este sería el 4, o viceversa, porque cualquiera de los dos, ¿verdad?, va a ser la misma posición. Entonces, en ese caso, puedo utilizar 1,4 o este 1,4 yo lo puedo sustituir por la P, que significa para. Y es lo mismo, va a ser válido, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Bueno, la segunda opción ya lo vamos a ver entonces en la próxima parte porque nos queda 1 minuto 10, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para no hacer la segunda parte tan rápido? Les recuerdo que tengo un programa que me dice quién se desconecta antes y esto lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Yo se los mostré ayer. Entonces no he terminado esta primera parte, solo dije que no iba a dar la segunda porque el tiempo es muy corto. Muy bien. Génesis, como nos queda poco tiempo, retomamos allí, ¿sí? Con el último. Perfecto. Entonces, son las 8:07, 8:11, 8:12 para que no se les pegue con la otra clase, porque yo me conecté un poquito tarde porque no tenía la computadora. ¿De acuerdo? Perfecto. Nos vemos ahorita entonces. Las camaritas, por favor. Gracias.
¿Nadie más? Ok. Nos vamos a la sala de espera entonces, para yo comenzar la clase. Que ya he revisado, pero ningún grupo, nadie en el grupo ha escrito. Bueno, su tutora, por ejemplo. Estoy esperando. ¿Hay o no hay cámara hoy? ¿Cuál es la cámara? Ok. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos aquí. Listo, bajamos las estamos aquí. Bien. Muy bien. Toasa, ¿cuál era su pregunta con respecto al último? Profe, ya entendí, ahorita en esos 5 minutos lo vi y entonces ya pude entender. De todas formas, gracias. Entonces, Profe, ya entendí, ya está entendido todo. ¡ay, Toasa! Ah, bueno, voy a la segunda forma. Segunda forma, citar los dos radicales que están unidos al oxígeno por orden alfabético y a continuación escribir la palabra éter, es decir, hacer la terminación en il. Por ejemplo, este y este, terminarla en il por orden alfabético. Por ejemplo, este tiene un solo carbono y este tiene 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Es exactamente el que vimos aquí, que se llama metoxibutano, según la primera. ¿Estamos de acuerdo? Es exactamente el mismo, ¿verdad? Aquí tenemos 1 de este lado y tengo 4. Obviamente, este que es de 1 se llama metil, como ustedes ya lo conocen, y este de 4, que lo tenemos de este lado, se llama butil. ¿Qué dice la nomenclatura? Dice citar los dos unidos al oxígeno por orden alfabético, radical. ¿Quién va primero? Butil. Aquí tenemos butil. Luego viene metil, metil, y terminado en la palabra éter. Butil, metil, éter. ¿De acuerdo? Por orden alfabético. Es decir, que yo puedo decir metoxibutano o puedo decir butil, metil, éter. ¿De acuerdo? Vamos con el segundo, que es este mismo, que se llama etoxietano, ¿verdad? Tengo, por supuesto, esta cadena de 2 y esta cadena de 2. Recuerden que aquí está uno y aquí está el otro, aquí está un carbono y aquí está el otro. Tengo 2 y 2. Entonces, ¿cómo se llama el de 2? Etil, ¿verdad? Y tengo también de este lado un etil. Como los dos son iguales y se llaman igual, entonces coloco di, que significa 2. Aquí es etil, jóvenes, ¿verdad? Etil. En este caso, esta M no va aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces sería 2, que es di-etil éter. Di-etil éter. Muy bien. El siguiente, que es este, tengo este radical y este radical, ¿verdad? Ese se llaman igual, se llama fenil, ¿verdad? Fenil. Y como hay 2, entonces digo difenil éter.
Y por supuesto, aquí tengo un fenil, ¿verdad? Y aquí tengo un metil. Fenilmetiléter. Este mismo es este que está aquí, que es metoxibenceno. Se puede llamar metoxibenceno o se puede llamar fenilmetiléter. Este que está aquí se llama fenoxibenceno o se puede llamar difeniléter. ¿De acuerdo? Entonces, primera nomenclatura, consideramos al grupo alcoxi como sustituyente, siendo el radical la cadena más sencilla o la cadena más corta, ¿verdad? Y el otro, la cadena más larga, la llamamos como un alcano. Y en este caso, ambas cadenas carbonadas las llamamos como los radicales, las nombramos por orden alfabético y termina en la palabra éter. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahí tienen, por supuesto, un video complementario que no lo voy a colocar de la nomenclatura igual. Pueden revisar. El que guste, por supuesto, como siempre, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Con respecto a la nomenclatura, ¿ninguna? Ok, perfecto. Entonces vamos a las propiedades físicas. Recuerden que cuando hablamos de propiedades físicas estamos hablando de puntos de ebullición, estructuras, puntos de fusión para poderlos comparar, ¿no? Muy bien. El ángulo es algo importante, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la estructura, el ángulo COC no es de 180, ¿verdad? Va a depender de lo largo de las cadenas. Y por supuesto hay un momento dipolar allí, ¿verdad? Lo hace relativamente polar la presencia de la molécula de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos los puntos de fusión, los puntos de ebullición de algunos éteres. Por ejemplo, del dimetil, el punto de fusión es de menos 140 grados y el punto de ebullición de menos 24. Estamos hablando de un compuesto altamente volátil y que se consigue en estado gaseoso, ¿verdad? El dietiléter, ¿verdad? Tenemos menos 116, miren, el punto de ebullición aumenta bastante, pasa de este que es de menos 24 a 34. El di-N-propil, por ejemplo, también, si observamos, el punto de ebullición aumenta, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de este. Recuerden que cuando está la presencia del enlace del oxígeno, pues por supuesto, hace que estos grupos, sus enlaces sean un poquito más fuertes, los enlaces entre las moléculas, ¿no? A diferencia de los hidrocarburos, por ejemplo, en los puntos de ebullición del N-hectano es 98 y de un éter que tenga el mismo número de carbono, por ejemplo, es 100, es levemente más alto, ¿verdad? Y de un alcohol es mucho más alto, miren, 157. Ojo, con el mismo número de carbono, estamos comparando con el mismo número. Este tiene hecta, significa 7. Aquí tengo metil, pentil, éter, aquí tengo también, ¿verdad? Y aquí tengo exílico, ¿verdad? Que es 6. Ahí los comparamos y vemos los puntos de ebullición. Entonces, el del alcano correspondiente es mucho menor al del éter y el del éter es menor al del alcohol correspondiente. ¿Por qué? Porque el grupo oxidrilo hace que haya más puentes de hidrógeno y las moléculas estén entre ellas más unidas, ¿no? Eso como parte de las propiedades físicas. Muy bien. En cuanto a las propiedades químicas, ¿verdad? Es importante, los éteres tienen muy poca reactividad, por eso observan que aquí no hay reacciones químicas, ¿verdad? Como los otros, es importante esto, tiene muy poca reactividad debido a la dificultad que presenta la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Como ese enlace es muy estable, es bastante fuerte, entonces este tipo de compuestos no tiene una reactividad muy alta, no reacciona con otros compuestos con facilidad. Se utilizan como disolventes, esto es uno de sus usos, disolventes inertes, ¿verdad? En contacto con el aire sufren una lenta oxidación, ¿okay? Se forman peróxidos muy inestables y poco volátiles. Esto puede constituir un peligro cuando se destila un éter, pues se concentra en el residuo y puede dar lugar a explosiones,
¿no? Estos peróxidos que son inestables. Esto se evita guardando el éter con un hilo de sodio. Es decir, se le coloca dentro del líquido un hilo de sodio o se añade una pequeña cantidad de un reductor, que es este que está aquí, ¿verdad? Antes de la destilación. Entonces, repito, muy pocos reactivos. No tenemos aquí ninguna propiedad química significativa, sino que con el oxígeno del aire se puede oxidar lentamente formando peróxidos inestables que puede llegar a explosiones en el caso de la destilación del éter. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta con esto? Si yo les pregunto, si yo les llego a preguntar que los éteres son muy reactivos y la pregunta tiene sí o no o verdadero y falso, ¿qué voy a contestar? Falso, no tienen tantos reactivos. Muy bien, que es falso, que tiene poca reactividad. Si ustedes le llegan a decir, los éteres, la destilación de los éteres puede llegar a causar explosiones, ¿qué digo? Según lo que acabo de leer allí, que está allí. ¿Puede o no puede causar explosiones si no tenemos los cuidados respectivos? Sí puede. Sí puede, ¿verdad? Porque durante la destilación se forma un residuo que es muy inestable, ¿verdad? Y otra pregunta de propiedad química, ¿verdad? Más que una reacción pudiera ser, ¿cuál es la norma de seguridad para evitar explosiones mientras se destila un éter? ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí están las recomendaciones. O colocamos un hilo de sodio o añadimos un reductor al proceso. ¿Estamos de acuerdo? Para evitar esta oxidación y la acumulación de este peróxido inestable. ¿Sí? Ok. Perfecto. Aquí no tenemos mucho más que agregar, ¿no? Ok. Vamos ahora a la obtención. ¿Cómo obtenemos éteres? Entonces aquí tenemos obtención. La obtención, ¿cómo los podemos obtener? Entonces aquí tenemos varios procesos. Lo podemos obtener después de la deshidratación de alcoholes, ¿verdad? Entonces tenemos una deshidratación de un alcohol y yo puedo obtener esto que está aquí, ¿verdad? Agarro dos éteres, aquí estamos iguales, ¿verdad? Si observan, vamos a observar aquí, ¿verdad? Ya, bueno, con este circulito, ¿verdad? Por ejemplo, este hidrógeno y este OH se van a unir, ¿verdad? Se van a unir. ¿Y qué van a formar? Agua, que es H2O. Sí estamos viendo, ¿verdad? Y luego, por supuesto, vamos a ponerlo de otro color. Muy bien, ahí. Y luego, por supuesto, este oxígeno se pega a este CH2 y se forma este éter que está aquí, ¿verdad? Este éter. Entonces, a través de la deshidratación de alcoholes, yo puedo obtener dos cosas. Puedo obtener un alqueno, recuerden eso. ¿Cuál es el alqueno? Si es un solo alcohol al que voy a atacar, ¿verdad? Ataco un solo alcohol y él toma un hidrógeno de aquí, un OH y forma un alqueno. Pero si tengo dos moléculas aquí de alcoholes juntas, entonces se forma el agua de esta manera, con estos dos, por supuesto, y se forma el éter correspondiente, ¿no? Uniendo la cadena, en este caso esta cadena que es hasta el oxígeno y esta cadena que es hasta el CH2. Se unen y forman el éter. Muy bien. Vamos con la siguiente, ¿verdad? La síntesis de Williamson, ¿verdad? Ahí tenemos la síntesis. Son dos mecanismos para obtener éteres. Tenemos la síntesis de Williamson. Tenemos varias etapas. Una primera etapa, hago reaccionar un alcohol con sodio, ¿verdad? O con potasio, o con hidruro de sodio, con uno de los tres. Lo puedo hacer reaccionar, ¿verdad? Ahí voy a obtener un alcóxido que luego voy a hacer reaccionar con un haluro de alquilo y obtengo el éter correspondiente. Entonces aquí tengo el alcohol. ¿Cómo se llama este alcohol? ¿Alguien me dice cómo se llama este alcohol? ¿Cómo se llama este alcohol que está aquí? Fenol. Fenol. ¿Cuántos carbonos tiene allí? Ahí no me enlaces dobles ni nada de esto. ¿Cómo se llama este alcohol? ¿Cuántos carbonos tiene? Empezando por allí. Aquí está uno. Aquí está otro.
Aquí está otro. Cada vértice es un alcohol. Pentano. Ajá, tiene 5, perfecto. Pero es cerrado. Ciclopentano. Ajá, pero es un alcohol. Ciclopentanol. Ciclopentanol, muy bien. O alcohol ciclopentílico, ¿verdad? Entonces, ciclopentanol. ¿Verdad? Tengo el OH aquí, 5 carbonos, 5 pentanol. Muy bien. Y obviamente aquí dice arriba, lo hago reaccionar con sodio, con hidruro de sodio o con potasio. Aquí tenemos hidruro de sodio. Se va a formar un alcóxido. Aquí tenemos, ¿verdad? Libero este hidrógeno, ¿verdad? Este hidrógeno que está aquí se une con este hidrógeno que está aquí y se libera hidrógeno gaseoso. Aquí está. Y por supuesto el sodio se forma en la sal, ¿verdad? Esta sal que está aquí, donde se une el sodio, el ion con el ion alcóxido. Aquí está. Este es el ion alcóxido. Este que está aquí, sin el Na. Este es el ion alcóxido. Pasa a la segunda fase. Este ion alcóxido lo voy a hacer reaccionar con un haluro de alquilo, ¿verdad? Un haluro de alquilo es un alcano que tiene un halógeno a su cadena. Miren, observen. Este oxígeno negativo, este ion, ataca a este carbono y este bromo es desplazado. Se sustituye y observamos. El bromo, ¿verdad? Está aquí, se une con este sodio y forma esta sal, bromuro de sodio. Y por supuesto, este CH2 se une con este oxígeno que está aquí y forma, aquí está, el éter, ¿verdad? ¿Cómo se llamaría este éter que se acaba de formar? ¿Alguien me dice? Por ejemplo, vamos a utilizar la forma 2, donde ambos sean sustituyentes. ¿Cómo se llama este sustituyente? Terminado en il, este. ¿Cómo se llamaría este sustituyente? Metil. Este sustituyente, jóvenes, este, terminado en il, ¿cómo se llama? Es una cadena cerrada, tiene 5 carbonos. ¿Cómo se llama? Ciclopentil. Ciclopentil, muy bien. ¿Y este que tiene 2 y es lineal? Etil. Etil. Muy bien. Por orden alfabético, ¿cuál de los dos va primero? ¿Ciclopentil o etil? Ciclopentil. Ciclopentil, muy bien. Entonces colocamos el nombre de este éter. Ciclopentil. Etil, y al final, ¿qué palabra coloco? Éter. Éter. Muy bien, ese es el nombre. También lo puedo llamar de la otra manera, donde la cadena más sencilla, que en este caso es la que tiene 2, terminada en oxi, y la segunda terminada en como un alcano. Díganme cómo se llamaría. ¿Cómo se llamaría esta cadena terminada en oxi, que arropa el oxígeno? La más corta. Etiloxi. No, sin el I. Termina en oxi. Etoxi. Etoxi, muy bien. Etoxi. Y la segunda cadena, que es como Ciclopentano. ciclopentano, muy bien. Esas son las dos formas de llamarlo. Etoxiciclopentano o ciclopentil etil éter. De las dos maneras es el nombre de este compuesto. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos dos formas de obtener un éter: por deshidratación de alcoholes y por la síntesis de Williamson, ¿verdad? La síntesis de Williamson tiene 2 etapas. Una donde tenemos un alcohol reaccionando con sodio o con potasio o con hidruro de sodio. Obtengo un ion alcoxi, se libera hidrógeno. El ion alcoxi te trata como un haluro de alquilo, ¿verdad? Y por supuesto, ocurre a través, miren, aquí está, una reacción, ¿verdad? SN2, ¿verdad? Entonces, atacamos y obtenemos. Muy bien. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta con lo del ciclo. Dice, es que no entiendo muy bien esa parte de la nomenclatura. Lo de ciclopentanol.
¿Me está hablando a mí? Porque le veo la frente nada más. Sí, es que no puedo bajar más la cámara. Si la bajo más se va a desactivar. Ah, bueno, buscamos un banquito más alto. Ah, pero no importa, continúa con la pregunta para que no se te olvide. En la parte de la nomenclatura, no entiendo muy bien lo que es ciclopentanol. No me acuerdo muy bien cómo era, por qué es ciclo y eso ¿Por qué es ciclo? Porque es una cadena cerrada. Observa que está todo cerrado. Tengo 5 carbonos y está cerrado. Vamos a hacerlo con la otra cámara porque quiero hacer 2 ejemplos de síntesis. Creo que así me da tiempo, uno de cada uno, para que quede claro eso, porque eso es uno de los temas que nosotros tenemos que tener claros en química orgánica, ¿verdad? Entonces vamos aquí está. Okay. Una hojita. Listo. Perfecto. Entonces vamos aquí. Vamos a colocarlos a ustedes por este lado. Vamos con tengo esta cadena. A ver, tengo esta. CH3, ¿verdad? CH2, CH2, 3, 4 y 5. Aquí tengo 5 carbonos. Y tengo esta, ¿verdad? CH2, CH2, lo voy a escribir así, pero ahí en el ejercicio está esquelético, así. Tenemos 5 igual, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Aquí cuando está cerrado, debo colocar delante la palabra ciclo, ¿verdad? Si es un alcano, se va a llamar igual. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esto es pen de 5. Pentano, todos los enlaces son simples. Aquí tengo igual 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero tengo que colocar la palabra ciclo porque si no se confundiría con este, ¿verdad? Esta es una cadena abierta y esta es una cadena cerrada, ¿verdad? En forma esquelética sería así, tal como lo estás viendo allí, así, ¿verdad? Entonces, ciclo pentano. Sería igual un alcano, pero hay que colocarle la palabra ciclo. Siempre que veas la cadena cerrada, hay que anteponerle la palabra ciclo. Si no le coloco la palabra ciclo, la persona no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a esta. ¿Sí? Perfecto. ¿Quieren que hagamos 2 ejemplos? Uno de deshidratación de alcoholes y uno de síntesis de Williamson. ¿Sí? Perfecto. Voy a hacerlo estilo pregunta como les gusta a Kerstin. Esas preguntas que a Kerstin le quitan la cabeza, le hace que le salgan más granos en la cara, ¿verdad? Por ejemplo, si a mí me dicen que quiero obtener, vamos a decir, quiero obtener ya me iba a confundir, iba a colocar el nombre de un alcohol, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero obtener, por ejemplo, dipropil éter. Quiero obtener este éter, dipropil éter, ¿verdad? Quiero obtener ese, dipropil éter. Lo primero que yo puedo hacer, ¿verdad? Es dibujar la cadena, ¿verdad? Dibujar la cadena que yo quiero obtener como producto. Propil, ¿cuántos carbonos tiene? Propil. 3. 4. Y como es di, es decir que tengo un propil del lado del oxígeno y del otro lado otro propil. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el éter. Entonces tengo mi oxígeno y tengo CH2, CH2, CH3. Y del otro lado lo voy a dibujar de otro color para efectos más, ¿verdad? Entonces tengo aquí CH2, CH2 y CH3. ¿Sí o no? Ese no es el éter que yo quiero obtener. El dipropil éter, sí, ¿verdad? Perfecto. Vamos a hacerlo, escuchen bien, vamos a hacerlo de las dos, por las dos vías. Me dicen a mí, quiero obtener el dipropil éter y no me dicen cuál mecanismo. Puedo obtener cualquiera de los dos. Yo lo que tengo que hacer es creativo, ¿sí? Bien creativo y saber el mecanismo. ¿Cómo se llama el primer mecanismo? A ver, para la obtención. ¿Cómo se llama? ¿No lo anotaron? ¡Ay, Dios mío! ¡Cucu, cucu! ¡Santo! No toman ni nota, señor, ayúdame. ¿Deshidratación de quién? De oxígenos. ¡Uy, Santísima Trinidad! ¿Cómo que de oxígeno? ¿A quién vamos a deshidratar? Éteres. ¿A quién vamos a deshidratar para obtener un Dipropil.
No, dime el nombre del mecanismo, deshidratación. ¿De alcoholes? De alcoholes, correcto, de alcoholes. Es decir, que yo necesito construir un alcohol. En la deshidratación, recuerden, en la deshidratación van a reaccionar dos alcoholes que se van a unir a un oxígeno, ¿verdad? Entonces yo necesito un alcohol, los dos alcoholes deben tener 3, ¿verdad? Deben tener 3. ¿Cuál es el alcohol que voy a obtener? Si necesito 2 moléculas de alcohol que tengan 3 de un lado para que se puedan unir de lado y lado. A ver, ¿cómo se llama ese alcohol de 3? Propanol. Propanol, muy bien. Entonces escribo CH3, lo voy a escribir en azul, miren como CH3, ¿verdad? CH2 y aquí coloco OH. Muy bien, más. El otro alcohol también debe ser de 3, porque del otro lado también tengo 3, lo dibujo en rojo. ¿Cuál es el del otro lado? Si también es de 3, ¿cuál sería el otro alcohol? Propanol. Propanol, muy bien. CH3, CH2, CH2, y aquí voy a dibujar un oxígeno en rojo y voy a dibujar este hidrógeno en azul. Muy bien. Para hacer la reacción, voy a escribir la flecha, en negro. Debe ser con ácido sulfúrico, ¿verdad? Debe ser con ácido sulfúrico y calentarlo. Muy bien, en un medio ácido. Eso es lo que hay que hacer allí para deshidratarlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Este OH y este H, por eso los dibujé en azul, se van a unir porque se llama deshidratación. ¿Y qué voy a obtener si estoy deshidratando? Agua. H2O. Agua, muy bien, agua. Ahora coloco más. Este oxígeno, este enlace del oxígeno se va a unir aquí, a este CH2. Entonces, voy a escribir en azul lo que quedó en azul. CH3, CH2, CH2. Entonces escribo CH3, CH2, CH2 y el enlace, ¿verdad? Y del otro lado escribo este oxígeno, de este oxígeno para acá, ¿verdad? Que es lo que se va a unir a este enlace. Oxígeno, CH2, CH2 y CH3. No lo puedo pegar del CH3. Y ahí está. ¿No se parece al que está arriba? ¿Sí o no? Entonces, tengo el mecanismo, ¿verdad? Si a mí me dicen, quiero obtener dipropil éter, entonces me fijo, debo tener un alcohol que tenga este número de carbono y otro alcohol que tenga este número de carbonos. En este caso son iguales, 3 y 3, es decir, que va con propanol. Ahora, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo rapidito para pasar a la síntesis de Williamson. Si yo quiero obtener este que está aquí, se los voy a escribir en negro. Quiero obtener este. Etil, metil, éter. Quiero obtener este éter, ¿verdad? Entonces, etil, ¿cuántos carbonos tiene? Lo voy a dibujar en azul. ¿Cuántos tiene etil? 2, ¿verdad? CH3, CH2 y va unido a un oxígeno. Ahí viene el otro compuesto. El metil, ¿cuántos carbonos tiene? 1, muy bien, un CH3. Ahí tengo. Este es el éter que yo quiero obtener, ¿sí o no? Ahora, yo necesito un alcohol, para que aquí reaccionen 2 moléculas de alcohol, necesito un alcohol que tenga 2 carbonos y un alcohol que tenga 1 carbono. ¿Alguien me dice el que va en azul? El que tiene 2 carbonos, ¿cuál es el alcohol que voy a obtener? ¿Que quiero utilizar? Etanol. Etanol, muy bien. CH3, CH2, OH. Más, ¿cuál es el alcohol de un solo carbono? ¿Cuál es el alcohol de un solo carbono? Metanol. Metanol, muy bien. CH3, voy a dibujar O y la H en azul, ¿verdad? Y la H en azul. Entonces ahí tenemos, observen, ¿verdad? Obviamente aquí esta O y esta H se van a unir. ¿Y qué va a formar? Obviamente aquí con ácido sulfúrico, ¿no? Eso no se les puede olvidar, y el calor. ¿Qué vamos a formar estas dos? ¿Qué van a formar la unión de estas dos? Agua. Agua. Muy bien. Y aquí se van a unir esta O con este CH2. Y entonces escribo en azul, ¿verdad? En azul escribo este, CH3, CH2, guión, y escribo el otro, ¿verdad? Oxígeno, CH3. Este no es el éter que yo quiero obtener.
¿Sí o no? Correcto. Ahí está. Entonces, repito como una regla. Usted se va a fijar, dibuja el producto y usted, si va a utilizar deshidratación de alcoholes, usted necesita un alcohol que tenga el número de carbonos de este lado con otro alcohol que tenga el número de carbono del otro lado, ¿verdad? Como en este caso son iguales, es el mismo, ¿verdad? Propanol. En este caso es asimétrico el éter, no son iguales. Tengo entonces un alcohol con 2, que sería etanol, y un alcohol con 1, que sería metanol. Los mezclo, los reacciono con ácido sulfúrico y se va a obtener el éter asimétrico que yo quiero. ¿De acuerdo? Vamos ahora con la síntesis de Williamson, de este mismo. Quiero seguir obteniendo dipropil éter. Vamos con con la síntesis de Williamson de dipropil éter. Entonces escribo aquí el producto que yo quiero, dipropil éter, ¿verdad? Y necesito, por supuesto, dibujar aquí, ¿verdad? Tengo aquí CH3, CH2, CH2, ¿verdad? Vamos a colocar aquí mi oxígeno. Y, por supuesto, del otro lado el mismo, CH2, porque es simétrico, CH2, CH3. Muy bien. En la síntesis de Williamson, primero parto de un alcohol. Voy a fijarme en uno de los lados para hallar un alcohol. Síntesis de Williamson. Ok, entonces la primera, el paso 1. El paso 1 es un alcohol más sodio va a obtener un alcóxido. Muy bien. Voy a obtener la parte roja. ¿Cuál es el alcohol que tiene este mismo número de carbonos? Me fijo en el producto. ¿Cuál sería el alcohol con el cual yo partiría? ¿Quién me dice? Propanol. Propanol. Muy bien. Propanol. CH3, CH2, CH2 o H. Y lo voy a hacer reaccionar con sodio, ¿verdad? Más sodio, ¿verdad? Bueno, NH, hidruro, aquí, que es más fácil. Obviamente, este H y este H se unen y libera hidrógeno gaseoso, se libera. Hay burbujas en la reacción. Y se va a formar el ion alcóxido. ¿Cuál es el ion alcóxido? Queda CH3, CH2, CH2, y aquí queda O negativo pegado de un Na positivo. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el ion alcóxido. El ion alcóxido es este que está aquí, todo lo que está en rojo. Esa es la primera fase. Ya tengo la primera parte del éter, hasta el oxígeno, ¿sí o no? Me falta la otra parte, que es esta que está aquí, la que está en azul. Vamos al paso 2, ¿verdad? El paso 2 es el alcóxido que obtuve, va a reaccionar como un haluro de alquilo. Es decir, me voy a fijar en esta parte de la cadena. Fíjense bien, tengo 3 y debe tener un halógeno. Debe tener un halógeno. ¿Cómo se llamaría? Voy a colocar mi ion alcóxido. ¿Verdad? Mi ion alcóxido. CH3, CH2, CH2, O negativo, y tengo mi Na. Mi Na positivo. Muy bien. Va a reaccionar con un haluro. Lo escribo en azul. ¿Cuál sería el haluro de alquilo de 3? Que tenga un halógeno. Supongamos cloro, que tenga 3. ¿Cómo se llamaría? ¿Cuál sería? Para hallar esta segunda parte del éter. Cloropropano. ¿Cloro? Propano. Cloropropano. Recuerden que es un haloalcano. ¿Sí? Cloropropano. Entonces tengo, voy a escribir el cloro en negro, ¿verdad? Tengo cloro pegado al propano, que sería CH2, CH2, CH3. Muy bien. Y eso va a reaccionar. ¿Qué va a pasar aquí? Que este cloro y este sodio se van a unir y van a formar cloruro de sodio, ¿verdad? Y por supuesto que va a pasar que este ion de oxígeno se va a pegar aquí a ese CH2. ¿Lo estamos viendo? ¿Verdad? Entonces, escribo lo que está en rojo primero, ¿verdad? CH3, CH2, CH2, ¿verdad? Guión oxígeno, y aquí viene un guión. Y pego ahora lo que está en azul. Lo que está en azul. CH2, CH2, CH3.
Ahora, este éter no es el que yo quería obtener. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, en el caso de la síntesis de Williamson, primero obtengo un alcohol que tenga la primera mitad del éter y luego un haluro de alquilo que tenga la otra mitad para que cuando se unan al final obtenga el producto que yo deseo. ¿Estamos de acuerdo? Eso ocurre cuando es simétrico y asimétrico, de las dos maneras. Muy bien. Bien, bien, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una hojita de trabajo que va a estar en la plataforma de nomenclatura y de síntesis de Williamson y deshidratación. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a estar. Y en la plataforma recuerden que también está lo que va en el portafolio allí determinado. ¿Sí, chicos? Cualquier pregunta, duda, me escriben por interno. También tienen el video, ¿verdad? Y si quieren, bueno, no sé, les paso la foto de los dos ejercicios que yo acabo de hacer con ustedes aquí, si es que no les dio tiempo de copiar, digo yo. ¿De acuerdo? No se vayan a desconectar todavía, ya voy. Voy a bajar la asistencia. Listo, ya está bajada de los que están conectados. Perfecto. Bueno, nos vemos mañana en biología. Cuídense.